En este video les voy a compartir cómo realizar estos zapatitos para bebé. Están tejidos en la técnica de ganchillo crochet. Son muy fácil de realizar y lo pueden tejer desde recién nacido hasta 6 meses. Y como pueden ver, llevan una puntada muy fácil y muy rápida de trabajar. Los dejo con el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar los zapatos son estambre de bebé, un gancho de 2 milímetros, tijeras, una aguja para estambre y 4 botones. Vamos a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a contar puntos cadena. Para la talla de este zapatito, que es 10 centímetros, voy a trabajar 16 puntos cadena. Si ustedes quieren aumentar o reducir esa talla, lo único que van a hacer es cambiar las cadenas centrales, es decir, son 2 cadenas donde vamos a trabajar aumentos y las otras cadenas que van al centro es donde ustedes pueden modificar. En este caso yo voy a trabajar 14 cadenas centrales. Las otras 2 cadenas serán para los aumentos. Entonces, si quieren hacerla más grande, en lugar de hacer los 14 puntos centrales, pueden hacer 16, 18, etc. Y si lo quieren hacer más pequeño, entonces en lugar de hacer las 14 cadenas pueden tejer 12 o 10. Aquí entonces voy a hacer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En esta primera cadena voy a trabajar 2 puntos. Voy a estar trabajando puntos vareta. Hago 2 cadenas, esta es la primera, y ahora voy a dejar pasar 2 puntos que son los de la vareta, y en la tercera cadena voy a trabajar una segunda vareta. Paso por 2 gasas y después por 2 gasas. Aquí ya tengo 2 puntos en esa misma cadena. A partir de aquí, en las siguientes 14 cadenas, voy a trabajar un punto en cada una. Solamente voy a tomar la gasa de la parte de arriba de la cadena y ahí voy a trabajar una vareta. Paso al siguiente punto y de la misma forma solamente tomo una gasa de la cadena y hago una vareta. Así voy a continuar en cada uno de los puntos hasta tener 14 varetas. Aquí ya tengo los 14 puntos centrales, que son los puntos de los que les mencioné, donde ustedes pueden hacer más grande o más pequeño el zapato. Y al final tengo este punto, que es el punto de orilla, donde voy a trabajar los aumentos. Entonces en ese último punto voy a hacer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces este es el punto donde hacemos los aumentos. Ahora voy a ir trabajando solamente una vareta en cada uno de los siguientes puntos hasta tener 14 varetas. Una en cada uno de los siguientes puntos. Una vez que tenemos los 14 puntos, nos queda solamente un punto, que es donde tejimos al inicio de la hilera 2 puntos juntos. Ahora vamos a tejer ahí 4 varetas. 1, 2,
3, 4, y con los 2 puntos con los que iniciamos ya son 6 puntos también en este mismo punto. Vamos a ir a la segunda cadena y vamos a trabajar un punto deslizado. De esta manera ya tenemos la hilera 1. Vamos a iniciar la hilera 2. Empezamos con 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos 2 varetas en ese mismo punto. 1, 2. Y después vamos a ir en cada uno de los puntos tejiendo una vareta. Hasta tener las 14 varetas. Una vez que tenemos los 14 puntos, ahora en cada uno de los siguientes 6 puntos vamos a hacer un aumento. Es decir, en cada punto debemos tejer 2 varetas. Vamos a continuar hasta tener los 6 aumentos. Una vez que tenemos los 6 aumentos, vamos a tejer en cada punto una vareta hasta tener 14 varetas. Una vez que tenemos los 14 puntos, ahora vamos a hacer 4 aumentos. Es decir, en cada uno de los siguientes 4 puntos, en cada uno vamos a tejer 2 varetas. 1, en el segundo hacemos 2 varetas, en el tercero 2 varetas y en el cuarto 2 varetas. En el siguiente punto, que es donde ya trabajamos al inicio una vareta, vamos a hacer otra vareta y vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. De esta manera aquí ya también tenemos 6 aumentos. Estos 4 que tejimos aquí donde iniciamos la hilera teníamos una vareta, tejimos otra vareta en ese mismo punto, este es el aumento 5, y al inicio de la hilera también tejimos en el siguiente punto 2 varetas en el mismo punto. Entonces aquí debemos tener también 6 aumentos. Con esto terminamos la hilera 2. Vamos a trabajar la hilera 3 y en esta hilera 3 no vamos a hacer aumentos. Solamente tejeremos un punto en cada punto. Empezamos con 2 cadenas, vamos al siguiente punto y hacemos la media vareta. Para trabajar la media vareta debemos hacer la lazada, pasamos, sacamos la gasa, ya debemos tener ahí 3 gasas en el gancho y con una nueva gasa pasamos por todas. Esto lo vamos a hacer en cada uno de los puntos. Voy a continuar hasta llegar al final de esta hilera 3. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Con esto termino la hilera 3, que es la base del zapato. Ahora vamos a empezar a trabajar el cuerpo del zapato y vamos a ir trabajando varetas. Vamos a empezar con 2 cadenas y cada vareta la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar la gasa que está hacia adentro del zapato y atrás de esa gasita tenemos otra gasita. Esas dos son las que vamos a ir tomando. Pasamos y hacemos la vareta. Vamos al siguiente punto y de la misma forma. Aquí, como pueden ver, tenemos 2 gasas. Si nosotros tomamos la gasita de la parte de arriba y giramos el tejido, vamos a ver que en la parte de adentro también tenemos una cadenita. Entonces vamos a tomar de esta manera los puntos, las 2 gasas que están en la parte de arriba, y hacemos la vareta. Esto vamos a ir trabajando en cada uno de los puntos. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Con esto estamos terminando la hilera 4. Vamos a iniciar la hilera 5. Empezamos con 2 cadenas y ahora vamos a ir trabajando un punto normal y un punto en realce. Para trabajar el punto en realce vamos a pasar el gancho por atrás del punto y de esa manera vamos a jalar la gasa y tejemos la vareta. Ya tenemos el punto en realce. El siguiente punto lo tejemos normal
y ahora nos toca otra vez trabajarlo en realce. Pasamos al siguiente punto con el gancho por la parte de atrás, sacamos la gasa y tejemos el punto. Ya tenemos el punto en realce. Ahora nos toca el punto normal y otra vez un punto en realce. Así vamos a ir tejiendo en cada punto uno normal y uno en realce. Vamos a continuar así hasta llegar al final de esta hilera 5. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Con esto estamos terminando la hilera 5. Antes de iniciar la hilera 6, vamos a doblar el zapatito a la mitad, tomando como referencia la cadena central. Y ahora, aquí del centro hacia atrás, vamos a contar 6 puntos en realce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el punto que está normal, después del punto 6, ahí vamos a poner una marca. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Contamos los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el punto normal, el que está después del punto en realce número 6, vamos a poner la otra marca. Y una vez que ya tenemos marcados los puntos, vamos a empezar con la hilera 6. A partir de aquí y hasta donde está la marca, vamos a continuar con los motivos, trabajando una vareta normal y una vareta en realce. Empezamos con la vareta normal, después la vareta que está resaltada hacia adelante, la vamos a trabajar también resaltada hacia adelante. La vareta normal, la trabajamos normal. Ahora la vareta en realce, la trabajamos en realce y así continuamos hasta llegar a donde está la primera marca. Una vez que llegamos a donde está la marca, ahora vamos a ir trabajando de donde está la primera marca a la segunda. Todos los puntos los vamos a ir trabajando en disminución. Aquí voy a ir al primer punto y tejo solamente media vareta, es decir, solamente voy a sacar 2 gasas. Paso al siguiente punto y también saco 2 gasas. Aquí, cuando tengo las 3 gasas en el gancho, paso por todas. Aquí estoy reduciendo de 2 puntos a un solo punto. Vamos a continuar y en el siguiente punto trabajamos lo mismo. Vamos a trabajar la vareta incompleta, es decir, solo pasamos y sacamos 2 gasas. En la siguiente lo mismo, pasamos y sacamos 2 gasas. Cuando ya tenemos las 3 gasas en el gancho, pasamos por todas. Otra vez disminuimos de 2 puntos a 1. Y así vamos a continuar hasta llegar a la siguiente marca. Aquí ya llegué a la siguiente marca y trabajé 12 disminuciones. Ahora voy a trabajar los puntos como se presentan otra vez. Este punto de la marca ya lo voy a trabajar normal. Así voy a continuar tejiendo los puntos como se presentan para continuar la secuencia de los motivos. Vamos a llegar hasta el final de esta hilera 6. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Con esto estamos terminando la hilera 6, que es donde empezamos a trabajar las disminuciones. Vamos a subir la marca a la siguiente hilera para ubicar donde empezamos a trabajar las disminuciones. Y la otra marca también la vamos a subir. Vamos a iniciar la hilera 7 y vamos a trabajar hasta donde está la marca, siguiendo la secuencia del motivo. Un punto normal y un punto resaltado hacia el frente. Un punto normal y un punto resaltado hacia el frente, hasta llegar a donde está la primera marca. Aquí ya llegué a donde está la marca y tejí hasta donde está el punto en realce. Aquí voy a retirar esta marca y ahora voy a ir trabajando una disminución. Tejo la primera vareta incompleta
la segunda vareta incompleta y ya que tengo las 3 gasas paso por todas. Ahí tengo una disminución. El siguiente punto lo trabajo normal y después otra vez hacemos una disminución. Tejemos una vareta incompleta, la siguiente incompleta y ya que tenemos las 3 gasas pasamos por todas. Así vamos a ir trabajando una disminución y un punto normal hasta llegar a donde está la siguiente marca. Aquí ya llegué a donde está la siguiente marca y trabajé un total de 4 disminuciones. Y ahora voy a continuar tejiendo un punto en realce y un punto normal, como estamos trabajando el motivo hasta llegar al final de la hilera. Aquí estamos por llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Con esto estamos terminando la hilera 7 y aquí vamos a hacer una cadena reforzada y vamos a cortar esta hebra. Aquí, como pueden ver, ya tiene forma el zapato. Ya lo único que nos falta es hacer la parte de atrás y las 2 correas. De donde empiezan las disminuciones vamos a dejar 2 puntos y ahí vamos a empezar a trabajar la hilera 8. Hacemos 2 cadenas y vamos a ir trabajando los puntos como se presentan: un punto en realce, un punto normal, hasta llegar a 2 puntos antes de la disminución del otro extremo. Aquí ya llegué a donde están 2 puntos antes de la disminución y con esto estoy terminando la hilera 8. Para iniciar la hilera 9 vamos a empezar trabajando puntos cadena. Vamos a hacer 13 puntos cadena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para zapatitos más grandes pueden trabajar 15 puntos. Una vez que tenemos las 13 cadenas, ahora hacemos 2 cadenas para formar la primera vareta y vamos a contar de donde esté el gancho: 1, 2, 3 y en la cadenita 4 hacemos la segunda vareta. Vamos a ir tejiendo una vareta en cada punto cadena. Vamos a continuar hasta terminar todas las cadenas. Debemos tener 13 puntos en total. Y ahora vamos a ir trabajando ya en el zapatito un punto normal y vamos a ver dónde están los puntos trabajados en realce. Ahora van a ir resaltados hacia atrás para continuar con la secuencia del motivo. Un punto normal y vamos a ir resaltando el punto como se presenta. En este caso se presenta hacia atrás y así vamos a continuar hasta llegar a donde terminan los puntos del zapato. Aquí ya estoy por llegar al final de donde tengo los puntos del zapato. Me queda solamente un punto. Este lo voy a tejer de la siguiente forma: hago 2 cadenas y voy a hacer un punto deslizado en la segunda cadena del punto, de esta manera. Ahora voy a hacer las 13 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener las 13. Una vez que tenemos las 13 cadenas, ahora vamos a regresar con puntos vareta hasta llegar nuevamente a donde están los puntos del zapato. Debemos tejer aquí las 13 varetas. Empezamos con 2 cadenas, dejamos pasar 3 puntos y en el cuarto la segunda vareta. Y así vamos a continuar hasta tener las 13 varetas. Aquí al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena y hacemos una cadena reforzada. Con esto estamos terminando el zapato. Ahora aquí lo único que vamos a hacer es ocultar todas estas hebras que nos quedaron. Vamos a ir pasando entre los puntos.
y cortamos. Esto lo vamos a hacer con todas las hebras que tenemos. Por último, lo que vamos a hacer es colocar los botones. Vamos a cruzar estas cintas. Voy a ocupar la aguja para estambre para trabajar con el mismo material con el que tejí el zapato. Vamos a colocar los botones y los vamos a coser. Voy a pasar aquí donde no se vea para que quede ahí el nudo del hilo. Vamos a dar varias pasadas para que queden fijos y no se vayan a caer. Y bueno, una vez que ya le pusimos los botones, finalmente así es como quedan tejidos. Los dos los van a trabajar de la misma manera, ya que llevan estas tiras cruzadas, se trabajan de la misma forma los dos. No olviden visitar el blog para que vean imágenes de cómo se fueron elaborando los zapatos, la lista completa de materiales y algunos detalles adicionales para que puedan realizar esta labor. Bueno, pues espero que este tutorial les guste, que les sea útil y sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video. Te invito a visitar mi canal de cocina dando clic aquí. Si buscas manualidades fáciles y divertidas, visita el canal Las Ideas de Karen dando clic aquí. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.